Hola, buenos días. Yo soy María del Pilar Prada López, cirujano plástico de aquí de Centro Médico Prada de Sevilla, y siguiendo con el tema que había iniciado en el vídeo de la semana pasada, que es el de la abdominoplastia, hoy os quería hablar un poquito más en concreto sobre el tema de las indicaciones de esta intervención. Ya mencioné las generalidades en el vídeo anterior, pero ahora voy a intentar entrar un poquito más en profundidad en ellas. Como ya comenté, la indicación de la abdominoplastia es la principal de ellas, es la eliminación de la piel sobrante que hay en el abdomen, que a veces puede ser muy importante y llegar a colgar justo sobre el pubis y formar lo que se llama un faldón abdominal. Eso es cuando, por ejemplo, hay personas que les sobra mucha piel y entonces la piel verdaderamente forma eso, como un delantal que cae sobre. No siendo ese caso tan extremo, pues hay muchos casos en que hay sobrante de piel. El caso más habitual, el que más vemos en consulta, en que hay sobrante de piel es cuando ha habido un embarazo o varios y la piel ha dado de sí para acompañar al crecimiento del útero durante el embarazo y entonces ocurre que dependiendo del grado de elasticidad o de resistencia de la piel, que eso es un tema más bien genético, se puede dar el caso en que después de nacer el bebé la piel no es capaz de retraer lo suficiente, es decir, un cierto grado de retracción siempre hay, por supuesto, pero a veces no es suficiente y entonces la piel se queda como floja y cuelga incluso en algunos casos y en otros, aunque no llegue a colgar, pues bueno, se aprecia flácida, tiene algunas arrugas, suele caer incluso, suele ser más evidente en la parte de abajo del abdomen, por debajo del ombligo, pero a veces incluso por encima del ombligo también, y en esos casos cae como sobre el ombligo y a veces el ombligo deja de verse, entonces en vez de verse el ombligo redondo, se ve como una especie de coma, que es la piel de justo por encima del ombligo que cae sobre ese ombligo y lo tapa. ¿De acuerdo? Son casos que se ven mucho en consulta. Entonces, bueno, pues eso es indicación de que hay un sobrante de piel ahí, tanto en la parte de arriba del ombligo como en la parte de abajo, o sea, es decir, en el abdomen entero. Muchas veces, en el caso de los embarazos, también lo que se producen son estrías. Las estrías son roturas de la capa profunda de la piel, es decir, la piel tiene una capa de resistencia, que es la dermis, que está hecho de tejido fibroso, de colágeno. Entonces, también tiene otras fibras, que son las fibras elásticas, que son las responsables de que la piel sea como la licra, es decir, se estira y se coge. Entonces, pero bueno, si por ejemplo el estiramiento es tan intenso y la piel tiene poca resistencia porque su capa de fibras colágenas es digamos, endeble o no lo suficientemente resistente, puede haber una fractura de esa capa profunda de la piel, de la dermis, y entonces, bueno, pues eso son lo que constituye las estrías. En las estrías la piel es mucho más delgada y tiene como pequeñas arruguitas en su interior. Las estrías al principio, cuando acaban de producirse, tienen una reacción inflamatoria, porque al final como ha habido una lesión reciente en la piel y entonces esa inflamación en la estría reciente hace que esté rosada o incluso de color violeta, entonces se nota mucho más. Con el tiempo, lo mismo que le pasa también a las cicatrices, y que también están rosadas al principio, pues con el tiempo esos fenómenos inflamatorios van desapareciendo poco a poco y lo normal es que las estrías vayan evolucionando y se vayan quedando blancas, de color blanco nacarado, del color de la piel circundante, incluso un poquito más pálidas. Pero siempre son una zona de debilidad de la piel que no se puede hacer que vaya marcha atrás, porque ya digo, se ha fracturado la piel en esa zona. Entonces, la única forma eficaz de eliminar estrías es eliminar la piel en que se sitúan las estrías. Y ahí es donde entra el tema de la abdominoplastia con las limitaciones que ahora las comentaré. La abdominoplastia, como ya os comenté en el vídeo anterior, lo que consiste es en eliminar la piel que hay situada desde justo por encima del ombligo hasta por encima de la zona por encima del pubis, ese pliegue que tenemos justo por encima del pubis, entonces, y hacia los laterales en disminución. Por ejemplo, estaba comentando hace un momento lo de las estrías que estén situadas en esa zona, lo mismo que, por ejemplo, las cicatrices que estén situadas en esa zona, por ejemplo, las de una cesárea vertical, que suelen estar pues justo desde la parte de abajo del ombligo hasta la zona del pubis, o las cicatrices, por ejemplo, del apéndice, cuando antiguamente o sea, la cirugía del apendicitis no se hacía como ahora por la paroscopia, sino se hacía por cirugía abierta, aunque se hacía una incisión pequeñita, pero bueno,
ahí está la cicatriz. Entonces normalmente suele caer en una zona de piel que se puede eliminar con la abdominoplastia. Normalmente las cicatrices del apéndice se notaban poco, pero en algunos casos hay cicatrices que por lo que sea, si hubo una complicación posoperatoria, supuró después de la apendicitis la piel y todo eso, pues pueden estar adheridas y hundidas, que me he encontrado muchos casos así, en que se nota mucho la cicatriz del apéndice porque está como hundida y adherida a planos profundos, igual que le pasa en muchas ocasiones en las cicatrices de cesárea vertical. Bueno, pues en esos casos es posible eliminar esas cicatrices hundidas y adheridas y por lo tanto inestéticas por medio de la abdominoplastia. ¿Qué dice uno? Bueno, en realidad estamos sustituyendo una cicatriz por otra, porque la propia abdominoplastia de por sí te produce una cicatriz que además es de bastante longitud, pero la diferencia es que la cicatriz de la abdominoplastia está diseñada para que sea muy baja dentro del abdomen, de forma que se pueda tapar fácilmente con un bikini. Y aparte, tiene la cosa de que, como está hecho a propósito, está hecha con técnicas de cirugía plástica, pues bueno, está suturada, no se utilizan grapas, no se utilizan puntos por fuera que vayan a dejar luego marcas de puntos, sino que se hace una sutura especial que es intradérmica para que solamente lo que se vea como cicatriz sean los bordes juntos unidos de la piel, pero no haya marcas de puntos adicionales. Con lo cual se hace todo lo posible para que luego la cicatrización sea buena y la cicatriz quede disimulada cuando ya esté madura al final. Otra indicación que viene asociada también normalmente al embarazo, es decir, a los fenómenos que se producen en el abdomen después de un embarazo, es el tema de la diástasis de rectos, es decir, la separación de los músculos abdominales. Esto ya lo mencionaba yo en el vídeo de generalidades de abdominoplastia, que lo podéis ver si queréis. Pero bueno, básicamente el tema es que cuando hay un embarazo, no solamente en embarazo, sino bueno, en otros casos en que aumenta mucho el volumen, por ejemplo, una ganancia importante de peso y eso, pero bueno, la mayor parte de los casos que se ven suelen ser por el embarazo. Lo que ocurre es que eso, como aumenta el volumen del abdomen de dentro hacia afuera, pues los músculos abdominales, que son estos que entrenamos en el gimnasio, los de las tabletitas de chocolate, esos que las tienen, pues esos músculos que son dos tiras musculares verticales que van desde justo debajo del pecho hasta el pubis, pasando a ambos lados del ombligo, dejando al ombligo en el centro. Bueno, pues esos músculos, el problema es que después del embarazo se pueden separar unos centímetros, porque esos músculos van envueltos, como todos los músculos del cuerpo, en una vaina hecha de tejido colágeno, igual que hablábamos antes de la dermis de la piel. Entonces, pero si no hay mucha resistencia en ese colágeno, se pueden las vainas dar de sí y los músculos quedar separados. Entonces, bueno, lo normal después del embarazo, lo más habitual es que hay una separación a lo mejor de 3-4 centímetros. Yo me he encontrado separaciones mayores, a veces muy importantes. Entonces, eso, si ocurre eso, si hay lo que se llama esa diástasis o separación de la musculatura, eso es fácil de averiguar porque si haces, por ejemplo, un movimiento tipo incorporarte estando tumbado boca arriba, tumbada, en el caso de después del embarazo, obviamente tumbada, si intentas hacer fuerza para levantarte, notas que los músculos se contraen, pero sale como un abultamiento aquí justo en el centro, se aprecia más, sobre todo por encima del ombligo, aunque también puede ocurrir por debajo. Eso es, ahí en ese abultamiento es porque ahí no hay músculo y entonces el contenido del abdomen, el intestino además empuja la vaina fibrosa, la telilla fibrosa hacia afuera y crea ese abultamiento. Eso digamos que es un indicio bastante claro de que hay una diástasis de rectos o separación. Entonces, el tema es que por mucho que se entrenen en el gimnasio, por muchos abdominales que se hagan y por muy fuertes que se pongan los músculos abdominales, van a seguir estando separados. Es decir, la única forma de volver a juntarlos en su sitio y dejar la barriga en ese sentido con tono muscular es suturar los músculos, es decir, lo que se sutura en realidad no son los músculos, sino la vaina que los envuelve, es como hacerle una pinza y con una sutura que se hace tanto por encima como por debajo del ombligo, volverlos a juntar en su sitio. Esta sutura, por supuesto, es interior, es decir, que no se queda una cicatriz visible por fuera y eso, sino que es todo por dentro, con unos puntos de bastante resistencia que juntan los músculos otra vez y consiguen solucionar ese defecto, ese problema que ocurre después del embarazo, la diástasis. Otra indicación que suele ser bastante habitual para tener que realizarse una abdominoplastia es el que haya exceso de piel sobrante en el abdomen por que haya habido una importante pérdida de peso. ¿De
acuerdo? Si, por ejemplo, se han ganado... A ver, las pérdidas de peso normales, que a lo mejor 5 kilos arriba o abajo, no suelen afectar tanto, también dependiendo de la calidad de los tejidos de cada persona, pero no suelen afectar tanto como para que la piel se quede floja, como para tener que hacer una abdominoplastia. Pero si ha habido una ganancia importante de peso seguida después de una pérdida de peso muy importante, pues se puede dar el caso en que la piel igual que en los embarazos, no sea capaz de retraerse lo suficiente y entonces, bueno, pues quede floja y a veces colgando, ¿no? Como si fuera lo del delantal que comentábamos antes, el faldón abdominal. Bueno, pues en esos casos la forma de eliminar esa piel sobrante sería hacer la abdominoplastia y directamente quitar la piel que sobra y suturar de nuevo. Que muchas veces dice la gente, hombre, pues se ha estado haciendo en el gimnasio, tonificándose, haciendo... No, quiere decir que no se consigue eliminar esa piel sobrante. Es decir, que cuando uno va al gimnasio, hace muchos abdominales, la pared abdominal se refuerza porque los músculos están duros, están potentes y tal, pero una cosa son los músculos y otra cosa es la piel. Es decir, que por mucho que uno entrene la musculatura y tenga unos músculos fuertes y duros, si por encima la piel sobra, va a seguir sobrando. Entonces va a seguir cogiéndose el pellizco, incluso colgando. Entonces la única forma de eliminarlo sería mediante una abdominoplastia. Y otra indicación de abdominoplastia, aunque no hubiera mucho sobrante de piel, es lo que comentaba antes. Por ejemplo, las cicatrices inestéticas situadas de ombligo para abajo, por ejemplo, el ejemplo más clásico es ese de las cesáreas verticales, que ya hoy día afortunadamente se hacen poco, normalmente suelen hacerse en caso de que se tenga que hacer la cesárea de urgencia porque es una vía más rápida para llegar al útero y sacar al bebé que la que suele hacer ahora, que es la incisión que se llama de Pfannenstiel, que es la incisión horizontal baja, que en el mismo sitio donde nosotros hacemos la abdominoplastia, solo que más cortita, suele ser así, más cortita la incisión. O sea, hoy día casi todas las cesáreas llevan la incisión horizontal baja de Pfannenstiel, pero de vez en cuando todavía es necesario hacer alguna vertical. Entonces, ¿qué suele pasar con las verticales, con las cicatrices de cesárea vertical? Pues que suelen hundirse. No siempre ocurre, pero en la mayor parte de las ocasiones, por la orientación de las fibras naturales de la piel, es una cicatriz que suele quedar bastante menos estética y entonces, bueno, pues se suele pegar a los músculos que hay debajo, entonces quedarse como hundida en el centro y con dos abultamientos a los lados que muchas pacientes dicen que parece que tienen como un culito ahí, porque el pliegue en el centro y los dos abultamientos carnosos a los lados. Entonces, con una abdominoplastia se consigue eliminar el bloque completo de piel que hay de ombligo para abajo hasta el pubis y con ello la cicatriz. Es decir, que se sustituye, eso sí es verdad, como comentábamos antes, por otra cicatriz que es incluso más larga, pero la diferencia es que la orientación es mucho más favorable porque y aparte está situada mucho más abajo y se puede disimular mucho mejor, se puede cubrir con un bikini, entonces no verse. Esa es la diferencia y por lo que muchas veces merece mucho la pena hacerse la abdominoplastia para corregir un tipo de cicatriz inestético o deprimido como este. Tengo que hacer algunas puntualizaciones siguiendo con el tema este de las indicaciones, y en este caso serían, no voy a decir contraindicaciones, pero sí matizaciones que hay que hacer a la hora de indicar una abdominoplastia. Entonces, por ejemplo, si hay un sobrepeso importante y hay indicación de perder ese peso, es mejor perderlo antes de operarse, no después. Cuando hablo de un sobrepeso importante, hablo de, por ejemplo, que haya intención de perder más de 5 o 10 kilos. Porque, a ver, una subida o bajada de peso de 5 o 10 kilos, o sea, de 5 kilos más o menos, o menos, no suele afectar mucho, es decir, la piel en condiciones normales, salvo en casos concretos, suele tener capacidad elástica como para adaptarse y retraerse y no quedarse floja la piel de alguna manera. Pero si es más de ese peso, puede ocurrir que se haga uno, por ejemplo, pongamos que se tiene ese sobrepeso, que sé, 20 kilos, tal, y pase como muchos pacientes que llegan a consulta y me dicen, mire, yo es que yo no puedo hacer dieta porque a mí es que no me funciona, yo no tengo fuerza de voluntad para seguirla, yo no sé qué, yo me quiero hacer la abdominoplastia. Bueno, pues a ver, no es que no se pueda hacer, se puede hacer. Pero hay que ser muy consciente de que si después de hacer la intervención se pierden esos 20 kilos de peso, y quien dice 20 dice 10, y si son más ya ni hablamos, la piel se va a aflojar de nuevo. Es decir, que
A lo mejor después de la abdominoplastia la piel queda muy tensa porque estirpamos pues todo lo que buenamente se puede estirpar de piel en ese momento para dejar la piel bien tirantita, pero si luego después se pierde peso, mucho, la piel se vuelve a aflojar y puede darse el caso de que vuelva incluso a colgar y sería indicación de realizar en el futuro una nueva abdominoplastia. Entonces, si no se quiere uno meter en quirófano más de una vez, hay que tenerlo eso en cuenta. Entonces, bueno, pues siempre, si se tiene la vista de hacerse una abdominoplastia, procurar perder, si no el total de peso que sobra, por lo menos, hasta llegar a unos 5 kilos por encima del peso que se pretende obtener antes de plantearse hacer la intervención con el objetivo de no tener después, no estropear después con mayor pérdida de peso el resultado y tener que operarse de nuevo más adelante. ¿De acuerdo? Eso es importante. Vamos, lo sé porque yo tuve un caso así. Además, menciono lo de yo no puedo perder peso porque, bueno, somos humanos las personas. Entonces, yo me acuerdo de una paciente que tuve hace muchos años en que me decía eso precisamente. Y dice, doctora, yo es que he hecho montones de intentos de hacer dieta y es que imposible. Yo no tengo fuerza de voluntad, yo no sirvo para esto. Yo es que no, yo es que pico, yo es que me la salto, yo es que tal y que no consigo perder peso. Entonces, opéreme usted porque yo no voy a perder peso en la vida. Bueno, yo era muy joven y entonces confié en la paciente y la operé. ¿Qué pasó? Que cuando la paciente estuvo operada, se notó mucha mejoría, se notó. Y entonces, digamos que el fenómeno psicológico que ella experimentó fue que se entusiasmó, porque vio que se veía mucho mejor y eso, y dijo, ah, pues si ahora pierdo peso, voy a verme mejor todavía. Y entonces se motivó, como no se había logrado motivar antes de la intervención, y perdió 20 kilos. ¿Y qué pasó? Pues sí, desde luego perdió los 20 kilos, pero se le volvió a quedar floja la piel de la barriga, porque claro, yo había estirado durante la intervención todo lo que había podido estirar con los 20 kilos de más, pero claro, ahí surgió un nuevo exceso de piel. Y al cabo de un tiempo tuve que volver a operarla y volverle a hacer una nueva abdominoplastia. Que por cierto, me preguntan muchas veces, una vez que se ha hecho abdominoplastia, ¿es posible hacer otra nueva? Me refiero al tiempo, con los años, y la respuesta es que sí. Es decir, que se puede hacer abdominoplastia sobre abdominoplastia pasado el tiempo suficiente y siempre que haya piel, obviamente, que lo justifique. Pero bueno, es posible hacer una segunda abdominoplastia con el tiempo una persona que tiene una abdominoplastia previa hecha. Pero, claro, en estos casos de que lo estamos viendo el cuadro desde el principio, hay que plantearlo bien, que consiste en perder peso primero, todo el que se pueda, y con la motivación de que después te vas a hacer la abdominoplastia y se va a poder estirar toda la piel y se va a quedar mucho mejor y de una sola intervención. También quiero comentar el caso de algunas personas que tienen un abdomen abultado y voluminoso, pero que es un abdomen tenso, es decir, que no se ve que sea la piel la que cuelgue o la que esté floja, sino que el abdomen está tenso, tirante como un barril, digamos, ¿no? Entonces, en esos casos, la indicación de la abdominoplastia hay que hacerla con mucha precaución porque muchas veces no es posible conseguir un abdomen plano. ¿Por qué es esto? Porque en esos casos de que el abdomen está tenso y tirante, aparte de que haya grasa debajo de la piel, que suele haber y a veces mucha, y entonces con una liposucción se puede extraer, también suele haber un acúmulo importante de grasa en unas membranas que hay en el interior de la cavidad abdominal, donde se sitúa el intestino, pues hay unas membranas vinculadas al intestino que se llaman epiplones, que se caracterizan por almacenar grasa también y pueden almacenar mucho volumen de grasa. Entonces, claro, obviamente a los epiplones con una abdominoplastia no se llega porque nosotros en la intervención no abrimos la cavidad abdominal, sino que trabajamos por encima de la musculatura en superficie. Entonces, quiere decirse que a esa grasa no se puede llegar ni mediante liposucción ni mediante la abdominoplastia y va a permanecer ese mismo volumen. ¿Cómo es la manera de eliminar esa grasa que está en los epiplones, en el interior de la cavidad abdominal? Pues la única manera es perdiendo peso, pues con dieta, ejercicio, una combinación de las dos cosas. Y eso, pero es de la única manera que se puede hacer. Es decir, que esto es importante para mí señalarlo porque de no hacerlo así hay muchos pacientes que tienen unas expectativas de que se van a quedar con el abdomen plano después de la intervención y tal, y no es así, es decir, a lo mejor pues si tienen grasa sobrante en superficie, si tienen piel sobrante, pues la abdominoplastia, la liposucción sí que pueden
corregir esos problemas, pero la grasa del interior no la van a eliminar, con lo cual el abombamiento abdominal no lo van a corregir, por lo menos completamente. Y eso pues da lugar después a muchas frustraciones y eso. Entonces, bueno, pues en la primera visita en consulta es muy importante valorar eso, y yo cuando veo un caso de estas características yo lo advierto siempre, de que sepas que plano o plana no te vas a poder quedar, porque hay mucho componente del volumen del abdomen que está en el interior de la cavidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya para terminar el tema de las indicaciones, pues bueno, os quería comentar, es importante como en esta intervención, como en todas las demás de nuestra especialidad, el tener un estado de salud pues razonable, es decir, que razonablemente sano, es decir, no tener enfermedades graves o no tener patologías que puedan complicar tanto la anestesia, que es una anestesia de 3 o 4 horas, como el posoperatorio. Entonces, y si hay alguna patología de este tipo, pues diabetes, en fin, tiene que estar bien controlado por su especialista correspondiente, con su tratamiento bien ajustado, pues para que todo vaya correctamente. Muy importante también lo que comentaba antes, hay que tener unas expectativas realistas, es decir, tener una idea clara de lo que se puede conseguir con la intervención y del beneficio que se va a obtener y el que no se va a poder obtener, que para eso es muy importante que hablemos en la consulta, cuando vengáis a verme y hablemos de vuestro caso particular y yo os vea, os explore y eso, yo os voy a decir pues en esta intervención lo que pues, se puede conseguir con ella y también lo que previsiblemente no se va a poder mejorar con ella. Entonces es importante ir a quirófano con unas expectativas realistas de los resultados que se pueden obtener en el caso particular de uno, ¿de acuerdo? Para no estar frustrado después, pues como lo que decía antes, de los abdómenes globulosos, tensos, con volumen intraabdominal, pues si no se tiene en cuenta eso y se piensa que una o uno se va a quedar planito, planito, y no ocurre, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que asumirlo, ¿de acuerdo? Antes de la intervención. Y otro tema es que si, por ejemplo, se está en edad de tener bebés y la intención es tener más niños, en un futuro más o menos, a ver, esto como todo, hay que plantearse si hacerse la intervención o no. Que no se puede hacer la intervención si se planea tener niños en el futuro, tampoco es así, verás por qué. Porque, primero, el que vaya a haber un embarazo en el futuro o no, nunca es seguro. Es decir, que se puede intentar y, bueno, pues se puede quedar una embarazada después, más adelante, o puede que no, pero no es una certeza, es una cosa potencial en el futuro. Entonces, bueno, pues si hay intención de buscar un embarazo a muy corto plazo, dentro de un año o dos y tal, mejor esperar. ¿Por qué? Porque, claro, la abdominoplastia se va a perder, digamos, después el beneficio que se consigue. Es decir, si se consigue tensar la piel y colocar después los músculos en sus sitios en una separación, una diástasis, pero luego viene un embarazo después, pues es muy posible que la piel vuelva a estirar, se vuelva a aflojar, los músculos se vuelvan a separar. Entonces, bueno, pues también, a ver, que existe como opción la idea de decir, me hago la abdominoplastia y si luego vuelvo a tener otro embarazo en el futuro, pues después, si hay necesidad, me vuelvo a hacer una nueva abdominoplastia, como pues comenté yo antes. Siempre es posible, vamos, siempre, dependiendo de cada caso concreto, pero es posible hacer una abdominoplastia cuando haya habido una abdominoplastia previa. Pero claro, si lo estamos viendo como planificando ahora el tema, a lo mejor merece la pena esperar un poco y después del embarazo, que sí, sobre todo, ya digo, si hay intención y además a cierto corto plazo de tener un nuevo embarazo por delante. Muchas cosas que me preguntan las pacientes es si, por ejemplo, ya ha habido una abdominoplastia y ahora surge un embarazo, pues buscado o no buscado, porque muchas veces ocurre que involuntariamente, pues bueno, pero surge el embarazo y eso, que sí puede haber algún problema. Supongo que las pacientes la duda que se plantean es de si se pudiera romper la piel porque estuviera estirada y ese tipo de cosas, y no. Es decir, que la piel tiene capacidad de estirarse, sobre todo con un embarazo que es un crecimiento del abdomen lento, que crece poco a poco a lo largo de los meses. Entonces, simplemente, como si no hubiera habido abdominoplastia, la piel vuelve a estirarse, la musculatura también, poco a poco, y lo único que puede pasar es eso, que si la piel no tiene esa buena capacidad de elasticidad de retraer después, pues que después del embarazo y del parto y esto, pues se haya perdido, digamos, el efecto beneficioso de la abdominoplastia y, bueno, pues la piel quede flojita después, se formen nuevas estrías, o en fin, y entonces, bueno, pues hay que plantearse en el futuro repetir la abdominoplastia para conseguir otra vez los beneficios que se obtuvieron con la primera abdominoplastia.
Pero bueno, que eso no contraindica ni, por supuesto, es una indicación de interrumpir el embarazo, ni muchísimo menos si se produce por el hecho de haber tenido una abdominoplastia previa. Es que se puede seguir el embarazo y el parto y eso tranquilamente sin problema, que no va a pasar nada en ese sentido. Y para terminar con el tema de las indicaciones, quería mencionar un caso o casos que pueden suponer un cierto problema para el estiramiento de la piel, que son las cicatrices que se sitúan no por debajo del ombligo, sino por encima, es decir, que justo aquí en el centro, por encima del ombligo, en alguna parte de esta zona. Lo digo porque como la piel de ombligo para arriba es la piel que se va a quedar después como la piel cubriendo el abdomen, el problema de las cicatrices es que las cicatrices no son elásticas, es decir, las cicatrices se forman por tejido colágeno, pero no tienen fibras elásticas, con lo cual pues, son como cuerdas rígidas. Entonces eso a veces puede plantear problemas a la hora de estirar la piel para llevarla a su sitio, pues puede estirar menos una piel que tiene una cicatriz antigua ahí en esa zona. Siempre hay soluciones, como es, por ejemplo, durante la intervención, estirpar esa piel y estirpar esa cuerda fibrosa, digamos, y luego volverla a suturar también. Pero bueno, ya eso tenemos que ver cada caso particular y valorar muy bien la indicación. Pero eso es algo que hay que ver en cada, porque no suelen ser casos frecuentes, afortunadamente. Entonces ya se trata de valorar cada caso en consulta de forma individual y plantear qué opciones tenemos para poder realizar la abdominoplastia. Y bueno, yo creo que ya con esto más o menos he dado una pincelada, aparte de las que ya di en el vídeo anterior, sobre las indicaciones de esta intervención. Hay muchas cosas más que se podrían decir, pero bueno, más o menos para no extenderme demasiado, estas son las indicaciones de la cirugía llamada abdominoplastia, es decir, la eliminación de la piel sobrante en el abdomen y de las cosas como cicatrices y tal que pudiera haber en el abdomen por debajo del ombligo. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda y queréis consultármela o si en vuestro caso queréis que yo lo valore aquí en consulta, os dé información personalizada para vosotros y en todo caso, pues si queréis realizaros la intervención, pues no tenéis más que llamar aquí a la consulta al teléfono 954 53 37 53 o bien al móvil de mi secretaria Gema, que es el 608 008 529 y en cualquiera de los dos teléfonos ella, mi secretaria Gema, os cogerá la llamada, os dará la información que necesitéis y os puede dar una cita conmigo aquí en consulta para que nos veamos en persona y valoremos vuestro caso. Hasta el próximo vídeo, que seguiré hablando de más aspectos de esta cirugía de la abdominoplastia y hasta entonces os deseo lo mejor. Un saludo.